Hola chicos, quería completar algunas ideas que habían quedado sin responder respecto al ejercicio 1.1.52 y estaban asociadas justamente a cómo calcular o cómo escribir la fórmula para esta porción del gráfico de esta función f eh, que había quedado como ejercicio. Una de las propuestas que habían surgido eh, en el aula presencial era justamente pensar de que esta porción de la gráfica, esa porción de la gráfica correspondía a una parábola. Para recordar lo que habíamos hecho anteriormente, había surgido otra posibilidad y que esta porción de la gráfica de la función f sea una circunferencia. Nosotros trabajamos con, bajo la suposición de que esta porción del gráfico era una circunferencia y lo que habíamos obtenido era que esta función f en el intervalo menos 2, 2 tenía la forma raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Pero también a algunos de ustedes les había parecido de que esta forma, esta forma podría asociarse también a una parábola. Más adelante vamos a poder distinguir, usando técnicas de cálculo diferencial e integral, eh, la forma de circunferencia y parábola que parecen iguales o similares, pero tienen sus diferencias. Entonces, si nosotros pensamos, asumimos que esta porción es una parábola, como habíamos dicho nosotros, para determinar la fórmula de una parábola en el intervalo menos 2, 2, lo que necesitábamos era obtener tres puntos de la parábola. Y lo que nosotros identificamos rápidamente es que podemos usar este punto y este punto para determinar el gráfico o la fórmula de esta parábola. Entonces los puntos en cuestión eran el menos 2, 0, el 0, 2 y el 2, 0. Los puntos que acabamos de marcar en el gráfico. Entonces una manera es, bueno, si usamos la forma polinómica de una parábola, la forma genérica de una parábola dada en forma polinómica, una función cuadrática es ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales. Y entonces, como nosotros tenemos que determinar tres parámetros, necesitamos efectivamente tres puntos. Entonces, esto va a resultar en un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ya que, por ejemplo, para encontrar los valores de los parámetros a, b y c, nosotros tenemos que suponer que si reemplazamos x por 2, y tiene que ser 0. Entonces, vamos a poner, perdón, x a la menos 2, esto va a ser, si reemplazamos aquí, esto va a dar 0. En este caso, si reemplazamos x por 0, y tiene que ser 2. Y de la misma manera, si reemplazamos x por 2, y tiene que valer 0. Entonces, de aquí tenemos que resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, pero rápidamente fíjense que de esta segunda ecuación surge que c tiene que ser igual a 2, y eso nosotros lo podíamos haber obtenido directamente del gráfico, pues vemos que para esta función la ordenada al origen efectivamente es 2. Entonces, una vez que sabemos que c es igual a 2, reemplazamos c por 2,
y ahora en lugar de resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Dejo como ejercicio, dejo como ejercicio que ustedes terminen de determinar cuánto vale A, B y C. Pero alguien había sugerido que en realidad, o en lugar de utilizar la forma polinómica de la parábola, podríamos usar la forma factorizada, que involucra específicamente las raíces de la parábola. Y entonces, si nos fijamos acá en los puntos que nosotros tomamos como referencias para determinar la fórmula que tenía que tener esta parábola, lo que observamos es que x igual a 2, de lo x igual a 2 y x igual a menos 2 son raíces de la parábola. Por lo tanto, surge entonces que directamente vamos a reemplazar x1 por una raíz, por ejemplo, x menos 2, y el x2 será la otra raíz que es menos 2. Entonces esto va a ser x menos 2. Y de donde surge entonces que esto es a por x menos 2 por a por x más 2. Y entonces lo único que resulta, o lo único que falta calcular es efectivamente el valor de a. Y para eso usamos el tercer dato, que es que para x igual a 0, a tiene que ser, y tiene que ser igual a 2. Entonces si nosotros ponemos reemplazamos x igual a 0 aquí, esto va a ser 0 por menos 2, 0 más 2. Y entonces de donde esto resulta que menos 2 por 2 vale menos 4, y de donde entonces sale que a efectivamente es 1/2. Y por lo tanto, la fórmula factorizada para esta parábola es 1/2 menos 1/2 por x menos 2 por x más 2. Y si nosotros queremos obtener la forma factorizada, la forma polinómica, simplemente revisar de que esto equivale a una diferencia de cuadrados. Entonces esto va a ser x cuadrado menos 4, de donde resulta que esto va a ser menos 1/2 de x cuadrado más 2. Y entonces sale que a valía menos 1/2, b valía 0, que esto ya lo sabíamos, y c vale 2. Bueno, no lo sabíamos, pero lo íbamos a obtener. Entonces, la otra posibilidad que había surgido en el aula era que esta porción del gráfico de la función f, ¿no?, sea representado por una parábola con fórmula para la parábola. Vamos a borrar acá y vamos a poner con otro color parábola, y su fórmula sería menos 1/2 de x cuadrado más 2, si x está entre menos 2 y 2, y ahí tendríamos otra posibilidad. ¿Cuál de las dos elijo? Bueno, en este momento, en este punto de la cursada, cualquiera de las dos sería correcta. A medida que vayamos avanzando con las ideas del curso, vamos a poder tener más herramientas para efectivamente determinar cuál de las dos posibilidades
es la más adecuada.